Bueno, miren, señores, la situación climática del país hace mucho calor muy intenso, una humedad que se siente, la gente está mal pasando por el calor. Y esto se ha agravado con una crisis energética. En las últimas semanas, particularmente la última semana, tras la salida de una de las plantas de Punta Catalina. Usted sabe que Punta Catalina tiene dos plantas, cada una de casi 400 megas. Una, Punta Catalina 1 creo que salió. En un momento dijeron que mantenimiento, otros han dicho que fue un pinche en la caldera que provocó que esta planta saliera. Yo no tengo elementos para decir una cosa ni la otra, pero digamos, a partir de lo que ha estado pasando, parecería que hubo algún tipo o de emergencia, de que ciertamente se produjo un mantenimiento o una avería, no un mantenimiento planificado, o que hubo falta de planificación. Porque usted tiene que saber con tiempo que esa planta que produce tanto va a salir, lo lógico que usted tenga ya caliente en línea otras plantas que sustituyan esa, aunque sea un poquito más caro. O que no salgan 2 o 3 plantas al mismo tiempo de mantenimiento, que ese tipo de cosas se coordinen. Y por la cantidad de apagones, porque el grito al cielo lo tiene la gente, y usted sabe que los apagones son molestosos, más cuando usted se acostumbra ya a tener energía todo el tiempo. Sí. Y la verdad es que aquí tenemos, la actual gestión decidió, como política pública, financiar con dinero del Estado la electricidad a todo el mundo, todo el tiempo. Y aquí, salvo averías puntuales, aquí hemos tenido unos años de constante suministro de energía eléctrica. Aquí la luz no se estaba yendo a nadie, a ninguna hora, ningún día de la semana. Y de un momento a otro se están presentando ya apagones que son programados. O sea, que las EDES sacan el sector de la línea por 4, 5, 6, 7, 8 horas. En el país entero. En todo el país, en todo tipo de circuitos. Y eso está ocurriendo, repito, en un momento de muchísimo calor, que además entonces viene con una incomodidad adicional, que yo lo decía aquí hace 2 o 3 semanas. Señores, la factura eléctrica sube cuando viene en estas épocas de calor, sí, porque es un consumo natural. La nevera suya no consume igual en diciembre o enero que como consume en junio o julio. Consume más. Porque cada vez que usted la abre, ella necesita más tiempo de compresor para poder enfriar al nivel que usted la colocó, porque el ambiente está caliente. Entonces eso es normal. Y por eso he dicho, en estos días tienen que tener pendiente ahorro de energía para que no le suba la factura. Hay que tenerlo todavía más pendiente porque además están los muchachos en la casa, que están en el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos factores que se juntan para que la factura se dispare. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Y es lo que me preocupa desde el punto de vista social. Calor, ¿verdad? Más bien, apagones, factura más alta y calor. Entonces tú dices, ven acá, eso no pega. No, ¿verdad? Eso da problemas por todos lados. Usted donde quiera que sume eso da problemas. Me están quitando la luz. Pero además me sube la factura. Y ahí además tengo que montar este jodido calor. Entonces la gente cree que le metieron un incremento en la tarifa. No necesariamente. Repito, en esta época del año la factura de la electricidad sube sola. Usted consumiendo lo mismo, prendiendo lo mismo, sube, se incrementa. Entonces son elementos que el gobierno debe atender. No sé qué pasó con Punta Catalina, no sé qué pasó con la generación, pero hay un problema. Otra cosa que parece, y esto hay que esperar a verlo, parece que tras las elecciones el gobierno le va a meter el pico a la reforma eléctrica. Sí. Parece que a Celso Marrancini, que se le había encargado ya además de Punta Catalina, se le había encargado ser presidente del Consejo Unificado de las Sedes, y él tiene una visión aparentemente que parte del gobierno comparte para el manejo de las distribuidoras sobre todo. Parecería que va a entrar por ahí. Por ejemplo, el fin de semana, de la pasada semana, muchos rumores sobre la supuesta renuncia de Milton Morrison de Edesur. Pero aparentemente el Consejo sí despidió mucha gente de ahí. Y esa campañita de redes sociales sacando los sueldos del empleado de Morrison, eso no es fortuito, ¿eh? Eso no es gratis. Y no es gratis, no quiero decir que lo estén pagando. Quiero decir que eso tiene una intención detrás. Y parte de la vocería de eso es gente cercana al gobierno.
Que lo repliquen otros es otra cosa, pero te está saliendo de gente cercana al gobierno. O sea que parece que también están debilitando posiciones ahí en la sede. O sea, yo no sé qué está pasando a ciencia cierta, pero algo está pasando en el sector eléctrico que parece que las cosas no van a seguir igual que estos primeros 4 años de gobierno. Que hay cosas que van a cambiar y parece que van a comenzar por esa parte de cómo se gerencian las EDES. Buen día, compañero. Jóvenes, buenos días. Hay una entrevista que le hizo el periódico El Dinero a Morrison, donde él explica que no ha renunciado, sino que él había anunciado en algún momento que solo iba a permanecer en el cargo el periodo de gobierno hasta agosto. Oh, Sí. todo el que está ahí. Todo el que está, eso vamos. hasta Todo el agosto. que está por un decreto está hasta el 16 de agosto. Hasta Luis, hasta mayo estaba. Exacto. Hasta su meta, Luis estaba. Ya Luis, el país lo validó. Sí. Entonces, Luis Abinader es el único de todos que tiene licencia para permanecer después de agosto 4 años, ¿verdad? Sí, sí. Pero todo el que está ahí hasta ese día. Pero mire, yo cuando veo el caso del sector eléctrico, me da mucha pena porque el gobierno no ha logrado. Fíjense ustedes las cosas, los cambios que se han dado en el tiempo con las EDES. El caso de Morrison entró ahí, pero Morrison ha tenido en los últimos meses tiempos difíciles. Parece que hay unos choques con el señor Celso Marrancini, que tiene una personalidad que todos conocemos. Y bueno, al interior de la institución se comenta que es lo que Celso diga y es lo que Celso mande. Entonces, uno sabe las cosas que se dan cuando se han producido situaciones parecidas. Las instituciones no caminan porque tiene al verdadero jefe, lo tiene fuera, y se ha venido dando una situación muy complicada para la administración del señor Morrison. En principio, en lo que él estaba tomando el piso, confrontó también algunas dificultades. En un momento me encontré con él y me habló de cómo había ido lidiando con los problemas que encontró y decía, me han puesto aquí a administrar crisis. No es lo que yo quería del gobierno, no es para lo que yo apoyé al presidente. Sin embargo, la gente sabe, la gente recuerda, la gente vincula al señor Morrison con el tema eléctrico, porque él era el presidente de una entidad que tenía que ver justamente con el tema de la electricidad. No recuerdo el nombre de la... Asociación de los Generadores. Exactamente. Era la asociación Él era el representante. Director ejecutivo de la asociación que agrupaba a los generadores. Se llama Asociación Dominicana de Empresas Eléctricas, algo así. O de la industria eléctrica. Industria eléctrica. Exactamente. Entonces, me imagino yo que cuando el presidente le toca la oportunidad de considerar a este hombre para un decreto, un hombre que consiguió, o un grupo que lo patrocinaba, consiguió la aprobación de un partido político en cuestión de días, se armó ese partido, aprobaron ese partido, y ese partido apoyó al presidente Abinader en campaña. Cuando al presidente le toca hacer un decreto, dirá, pues este hombre lo que yo lo veo vinculado al sector eléctrico. Sí. Lo normal era que vaya al sector. Y cayó en Edesur una de las principales, bueno, una de las 3 EDE, tiene muchos problemas, tiene un sector importante del país al que le distribuye energía eléctrica, y cuando conversé con él me decía de cómo había ido paliando la crisis que encontró y que era lo que le había tocado y que esperaba que el presidente lo moviera en cualquier momento. Eso solo depende, obvio, del presidente de la República. No esperaba él entonces que pusieran a Celso Marrancini, como lo han puesto en Punta Catalina, y jefe del sector completo, y que se le dieran las cosas que se le están presentando ahora. Yo me imagino que lo de la renuncia, porque eso fue divulgado de manera muy profusa en redes sociales, incluso en medios convencionales, yo llegué a ver la historia de su renuncia, después vi que él aclaró que no se había ido, y bueno, si él aspira a seguir en el gobierno, creo que no le hace bien renunciarle al presidente de la República. Los presidentes aquí no ven eso bien. Parece un desaire a un gobierno que está terminando, pero que se va a iniciar también dentro de poco, el 16 de agosto. De modo que el tema en el sector eléctrico sigue estando complicado. El gobierno no ha estado en sus mejores momentos con el tema. Hay que ver cómo a futuro se puede negociar lo del pacto eléctrico, que son algunos de los requerimientos que los sectores o que sectores importantes del país ponen sobre la mesa para lo de la reforma fiscal. ¿Qué hacemos con el sector eléctrico?
Y yo digo, cuando tengamos que hablar del pacto eléctrico, el presidente del CONE que va a jugar un papel importante es Celso Juan, y y el jefe del sector en el gobierno es don Celso Marrancini. Entre padre e hijo a lo mejor nos ponemos de acuerdo. Mire, en el caso del sector eléctrico, y ya visto este periodo de gobierno que ya concluye, yo creo que el gobierno no ha tenido éxito. Para nada. Para no decir que ha fracasado. Pero no por si fracasado porque hay cosas positivas. Por ejemplo, están instalando plantas. Yo creo que hay una serie de inversiones que se han canalizado del sector privado. Eso es bueno. Lo de Montecristi es una realidad. Eso está ahí para cualquier momento comenzar a generar. Hay inversiones importantes en la zona este del país que ya están algunas consolidadas, otras ya en procura de llegar. O sea, hay cosas que han pasado. Y muchas veces en sectores no se ven lo inmediato algunos pasos que se dan. Y yo creo que en materia de atraer inversión a la generación, esta gestión ha sido exitosa, inversión privada, o por lo menos así lo aparenta y pudiéramos ver resultados en un tiempo relativamente corto ya. Pero en la distribución no lo ha sido. Y no lo ha sido porque si bien las pérdidas del sector eléctrico tienen un incremento sustancial, y ese incremento, la mayor parte del mismo se explica con dar energía eléctrica a todo el mundo, sin importar que el sector esté pagando o no pagando, porque antes había sectores de 24 horas, sectores de diversas calificaciones que le daban a usted más o menos luz en la medida que ese sector estuviera o no pagando la energía eléctrica. Eso ayudaba a que si yo sirvo menos energía en las zonas que no pagan, bueno, pierdo menos. Este gobierno decidió no aplicar eso, sino, ya a su momento lo explicaba, darle luz a todo el mundo y eso incrementa las pérdidas. Pero hay otra parte que está explicada en ineficiencia. Es menor la parte del incremento del déficit que está explicado en ineficiencia, pero existe, está ahí. No ha mejorado. Milton Morrison, por ejemplo, yo tengo mucho aprecio, pero Milton Morrison, que dice que está administrando crisis, bueno, todo el que ha pasado por todas las sedes, lo que ha administrado de crisis. Sí. Sepa usted, don Milton, que eso es un exclusivo suyo. Y segundo, al que usted sustituyó, caballero que yo no conocí, creo que ni lo entrevisté ni siquiera aquí, y no lo conozco todavía, no recuerdo su nombre, para que estemos claros. Al que usted sustituyó, llevó Edesur a los niveles más bajos de pérdida que ha tenido en su historia. Y fue muy eficiente como administrador. O sea, que su gestión lo ha empeorado. Lo de este es a ver quién lo hace peor. Es un concurso que tenemos, a ver quién lo hace peor que el que estaba antes. Y todos han ganado hasta ahora. Ahora tú el que sigue lo hace peor que el que estaba antes. Edenorte comenzó muy mal, se estabilizó, pero no ha mejorado. Ellos atribuyen al tema de que de lo pulpo eléctrico, que uno uquea siempre el pasado. Pero no están ni presos, ni compraron equipo, ni han hecho nada. Nada. Entonces ahí hay necesariamente, y esta visión yo no la tengo porque yo sepa que eso está mal ahora. Yo creo que aquí el sector privado debe involucrarse en la distribución de electricidad, porque lo creo desde el principio. Creo que lo que se produjo aquí cuando se sacaron el sector privado, cuando AES y Unión Fenosa salieron de la sede, fue una contrarreforma dañina. Corregimos el mal con otros males, no con lo que había ocasionado el mal de la reforma, que fue no aplicar los procesos que se dieron, como la transparencia en la tarifa, darle fortaleza a la superintendencia, un largo etcétera. El tema que vino en ese momento, lamentablemente, un incremento en los precios del petróleo. La gente no recuerda tal vez que aquí, como política del mismo gobierno de Venezuela y todo lo que pasaba en ese momento en el mundo, recuerden, por lo menos los más viejos se recordarán que Hugo Chávez fue a una conferencia, no recuerdo dónde, y decía que era imposible, que no podía ser que un litro de Coca-Cola valiera más que un litro de combustible. En ese momento el barril de petróleo estaba a $11 el barril. Y en un momento otro se metió a 100. Subieron los precios de todo. Y hubo una crisis en materia energética con un campo de generación básicamente dependiente de hidrocarburos, para citar algunas de las cosas. Pero se produjo una contrarreforma y desde entonces, yo no sé cuánto hemos votado en el sector eléctrico, pero no debe ser menos de 15.000 millones de dólares. No menos de ahí, en estos 20 años. Mal contados. Entonces, eso hay que atenderlo, eso hay que resolverlo.
Y hay que ir a un modelo en el cual participe el sector privado, que yo creo que es la visión de Celso, yo la comparto. Porque sea lo que sea, independientemente, y no quiero que esto se vea personal porque no lo es, porque esto aplica a todos, pero Edesur es un botín político de país posible. Sí. Como de norte, perdón, es un botín político del PRM en Santiago, de un sector del PRM en Santiago. Y así se ha manejado. Y eso tiene que dejar de ser. Porque si ciertamente no es el origen fundamental de todos los males, eso sigue siendo, digamos, una parte pequeña del problema. Hay otros temas que son las pérdidas técnicas, las inversiones que hay que hacer en teletransmisión, todas esas redes que están toditas desactualizadas, obsoletas, que muchísimas pérdidas, todo eso, ahí es que está el dinero. Pero si usted está concentrado en hacer política o mantener un cargo político, a veces no se hacen los impactos que hay que hacerse, que tiene que hacerse, para usted poder conseguir resultados. Y eso ha pasado en el sector eléctrico, nos guste o no nos guste. Entonces ahora va a venir un proceso, y yo no sé si esto es parte de, verdad, como planteaba el camarada Mao, a profundizar la crisis para encontrar una solución. Tal vez estamos en una campaña para desprestigiar la sede, para poderla vender. Y si es así, está bien. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no estoy de desacuerdo Esa es parte de las teorías. y yo no lo descarto. Yo tampoco lo descarto. Pero tampoco lo veo mal. Porque aquí yo no le tengo miedo. De hecho, yo favorezco la palabra privatización. Porque usted sabe que aquí hay gente que arranca con un populismo barato con esa vaina. Como si lo privado nada más es ese edificio que está ahí, ese negocio. No, perdón, lo público, ese edificio o ese negocio que está ahí. Público también son los 15 mil millones de dólares que se han gastado. Eso no es público. Sí. Eso sí me duelen a mí. Eso sí me duelen a mí. Entonces, eso no puede seguir pasando. Entonces, aquí hay que discutir esos temas. Y ahí vendrán, entonces, toda esta cosa a poner sobre la mesa. Pero hasta ahora, y el concluyo, el gobierno, y tenemos todo que estar de acuerdo en eso, no ha hecho las cosas, no ha hecho la tarea en materia de distribución eléctrica y no puede seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Tiene que cambiar lo que está haciendo. Y la reforma no ha avanzado Nada. pulgada. Retrocedido. Hemos retrocedido. La verdad es que en materia de oferta, en materia de proyección para aumentar la producción, se han dado pasos importantes. Eso es verdad, pero lo otro también es muy cierto. Pero el sector y eso es privado. una pena. Sí, pero el gobierno lo canaliza. Pero de eso se trata. El gobierno ha creado las condiciones para que podamos tener dentro de algún tiempo, y estamos a la puerta de ver eso, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Montecristi. Vamos a tener 800 y tanto por un lado, más 400 por otro. O sea, es cierto que el gobierno ha dado pasos importantes en la dirección de aumentar la oferta de energía eléctrica en el país. Ha creado las condiciones y el sector privado le ha creído y lo ha asumido. O sea, qué bueno que eso ha pasado. Pero yo digo, lo otro es posible que sea parte, y una de las cuestiones por las que generó temor la presencia de don Celso en el sector era porque se pensaba que iba a ocurrir eso, que iba, en esa visión que él tiene, a generar una situación para depreciar la importancia de los activos del sector público en el negocio, como para deprimirlo tanto para poderlo vender a un precio no conveniente a los fines del interés del Estado. O sea, ese tipo de cosas se ha discutido públicamente. ¿Verdad o mentira? No lo sé, y yo no soy experto en el tema eléctrico, pero creo que la gente va a sentir, o la gente está sintiendo esto con lo que Oscar comenzaba el comentario. Hay mucho calor, la energía está y va a estar más cara. Esto ocurre en medio en que el gobierno está anunciando un programa de reformas importante que necesita de cierta tranquilidad, no solamente en la parte política que tiene representación en el Congreso, sino en la parte social. Que la gente esté de buen ánimo. Yo, de verdad, que en los últimos días he escuchado cosas. Gente molesta con el gobierno por el calor. Gente molesta por la factura. He escuchado. No, por el calor, no, por los apagones. No es el calor como tal. Ambas apagones. cosas. Es que el calor se como siente decía, más por los apagones. como dice Luis Mercedes, es lo mismo, es lo mismo. Pues mire, yo he escuchado muchas cosas y me da la impresión de que el gobierno tiene que hacer algo pronto para echarle un jarro de agua, ¿verdad?, al caldero, como que lo siento muy caliente. Sí. Es necesario que eso se produzca. Yo no sé, y creo que, bueno, no es que no sé, creo que el gobierno va a hacer cambios en los próximos días, según todas las especulaciones. Lo ordinario es que haga cambios en la administración pública a partir del 16 de agosto, cuando inicie un gobierno nuevo y cuando hay que confirmar a los que se quedan y hay que hacer un equipo nuevo con los que vienen.
eso quizá un poco tranquilice a la gente o genere expectativa nueva, porque lo que siento, o quizás el escenario o los escenarios donde yo me he estado moviendo, son escenarios muy particulares, digo yo, para buscarle una explicación, pero la gente la siento irritada, siento a la gente molesta. Es así. Pero bueno.